Les habla Ilenia Medina, secretaria general de Patria para Todos. Como todos los lunes siempre hay noticias y siempre hay posturas de Patria para Todos que informar al país. Un partido que tiene 24 años de vida, de lucha política y que siempre ha planteado propuestas importantes al país, análisis que ayudan a esclarecer situaciones. Bueno, simplemente en el primer momento tenemos que celebrar que se cumplen una fecha más de esa revolución de octubre. No hoy, pero porque hay fechas distintas, pero es en octubre. Algunos dicen que es noviembre, otros dicen que es octubre. La revolución de octubre que marcó un hito, una nueva visión del mundo, afortunada, además, donde se colocó a los trabajadores del mundo como el centro de las decisiones políticas. Y eso tenemos que celebrar. Una fecha más, un año más de la Revolución de Octubre que dieron los trabajadores en Rusia, la caída de la Rusia zarista y el inicio de la Revolución Soviética. La Unión Soviética desapareció, pero la ideología, la cultura quedó presente y pudo, como lo pidió Marx y lo hizo posible Lenin, permear a los trabajadores sus derechos sobre el producto de su trabajo. Y eso marcó el mundo hasta hoy. Por eso tenemos que celebrar esos momentos importantes. Nosotros hoy quisiéramos asumir algunos temas que son de importancia crucial. Uno es aclararle al país o agregar elementos al país por qué Estados Unidos y la oposición extrema están intentando boicotear el diálogo de México. El diálogo en México, que fue suspendido, no eliminado, suspendido por la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, se hace como una protesta legal, legítima, necesaria, para informar al mundo que la caotización que pretende Estados Unidos sobre el derecho internacional, sobre las relaciones internacionales, que es lo que le da un orden al mundo, porque de lo contrario sería la lucha de los más fuertes contra los países del sur que pretenden mantener relaciones de amistad, de cooperación, de solidaridad, como lo exigen los pueblos. Con el secuestro de Alex Saab en Cabo Verde, Estados Unidos se está está arrastrando, está violentando una norma consuetudinaria y una norma positiva. Una norma consuetudinaria que hay un trato debido, que debe darse un trato a determinadas personas que tienen rango en unos casos diplomáticos y en unos casos militares. La inmunidad para los diplomáticos nace mucho antes que la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. El respeto al mensajero. Y eso al mensajero no se le toca. Los diplomáticos tienen ese estatus de mensajeros, de representantes de los altos funcionarios. Y fue vilmente secuestrado, desconociendo inclusive las instituciones de Cabo Verde, porque él se encontraba en ese momento en un estatus de domicilio por cárcel, esperando la decisión definitiva. Fue secuestrado. Nosotros decimos como expertas, y lo decimos con sencillez, honrada de haber tenido la oportunidad de ejercer la diplomacia en la Cancillería de nuestra República, que Alex Saab tiene la doble condición. Como diplomático es intocable y Estados Unidos está violando la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y la Carta de Naciones Unidas, pero está violando también la Convención de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario, que señala que las personas que de alguna manera u otra participan de manera pasiva, como es el caso de Alex Saab, en una guerra,
tienen el estatuto de prisioneros de guerra y que debe ser liberado. Lo que tenía que haber hecho Cabo Verde, entregar a ALESAP, a México, a Noruega, a la Cruz Roja Internacional. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque Venezuela es un país bajo ataque. En Venezuela no tenemos una guerra, somos agredidos diariamente por el imperio más criminal que ha conocido la historia. Agredidos en muchas formas, económicamente, financieramente, psicológicamente, a través de los medios de comunicación, extrayendo a los jóvenes, lanzándolos a aventuras, y ya sabemos lo que ha venido ocurriendo con ellos, impidiendo que Venezuela pueda ejercer, como cualquier nación, el derecho al comercio, comercializar sus productos y tener divisas a cambio. Eso es un crimen de lesa humanidad. Las medidas coercitivas unilaterales son prohibidas por el derecho internacional, por la Carta de Naciones Unidas. Es una guerra ilegal, ilegítima. ¿Y quién era ALESAP? Un agente diplomático que tenía la tarea de buscar la forma y los modos de hacerle llegar alimentos y medicinas a nuestro pueblo. Y arriesgó su vida, su libertad, en nombre del interés colectivo. Y cuando eso sucede, podemos fácilmente tipificarlo, que además de diplomático, que tenía inmunidad, es una persona que defendía a Venezuela en un momento de ataque brutal y criminal. Por lo tanto, ALESAP tenía que ser entregado, liberado y entregado a un país amigo, a un tercer país. No podía de ninguna manera ser secuestrado por el imperio más brutal que ha conocido la historia. ¿Qué recomendamos nosotros a nuestro gobierno? A nuestro respetado gobierno, que se convoque una sesión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por una razón muy sencilla: caotizar al mundo. Acciones que caotizan, que le hacen daño al mundo, por un Estado miembro de Naciones Unidas que tiene la doble responsabilidad, ser Estado miembro de Naciones Unidas y además ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, que está obligado a garantizar la paz y la seguridad del mundo, y está desconociendo todas las normas. Es sumamente grave. El mundo debe saberlo. Está generando situaciones para convertir el mundo entero en un escenario de guerra, en un escenario de confrontación. Lo vemos todos los días, con Venezuela, con China, con Rusia, con todos aquellos que no se pliegan a sus intereses nefastos. ¿Y cómo? ¿Por qué lo hace? En un momento clave, cuando el diálogo viene avanzando, cuando sus cómplices de la derecha extrema han venido entendiendo que es necesario sumarse a la democracia, a dejar de lado la violencia, cuando sus militantes están participando, están inscritos en el Consejo Nacional Electoral para participar el 21 de noviembre, bueno, escogieron todos los métodos simultáneamente. Además de secuestrar a ALESAP, le dan proyección a Hugo Carvajal. Le dan proyección a Hugo Carvajal para intentar golpear a los que han sido promotores del diálogo en Venezuela y en América Latina permanentemente, como es, por ejemplo, Zapatero, el expresidente o ex primer ministro en España. ¿Quién es Hugo Carvajal? Hugo Carvajal, traidor, con información importante de Estado del país, amigo, muy amigo de Henry Ramos Alud y del jefe de seguridad de Ramos Alud, Coromotico, una de las personas que ha sido acusada del asesinato y tortura de Jorge Rodríguez Parra. Es muy extraño, nosotros estábamos evaluando acá, que es muy extraño que él salga a decir ahora que Zapatero tiene minas en Venezuela, tiene tal cosa. Lo que sí sabemos en Venezuela es que Carlos Andrés Pérez y el partido de Henry Ramos Alud le entregó los activos de Venezuela a Felipe González.
se las entregó. Eso es público, notorio y comunicacional. Entonces creo que están tratando de crear falsos positivos. Y hay que Hugo Carvajal dijo hoy que esperaba de Venezuela pruebas. Bueno, esas pruebas se les irá a dar a Henry Ramos Aluz, que ese es su amigo. Y Coromotico, agente de seguridad, jefe de seguridad de Henry Ramos Aluz. Lo decimos responsablemente, porque en un momento determinado en la asamblea, en desacato, cuando un grupo de patriotas cuestionamos la presencia del jefe de seguridad de Henry Ramos Aluz, el asesino de Jorge Rodríguez Padre, en la asamblea, que exigimos que fuera retirado de allí, quien trató de lavarle la cara a Coromotico, Hugo Carvajal, que en ese entonces era diputado. Uno une los hechos y que los averigüe. Nosotros simplemente damos testimonio de lo que sucedió. Creo que es una manera irresponsable de Hugo Carvajal de hacerle daño al país. Por eso se fue para España. ¿Por qué no se fue a otro país? Porque sus amigos del PSOE, de la derecha extrema, supongo que eran sus soportes. Que le pregunten a Felipe González y a todos los demás qué hicieron con todos los activos que le robaron a Venezuela, que se los entregó Carlos Andrés Pérez. Creo que eso es muy importante. Nosotros consideramos que es importante en el marco del diálogo de México que si realmente la derecha extrema está interesada en hacer efectiva la declaración firmada por ellos, firmada por ambas delegaciones, la de la República Bolivariana y de la derecha extrema, en relación a hacer lo posible para garantizar la seguridad social en el ámbito alimentario y de salud por el pueblo venezolano, y tomando en cuenta que Alex Saab hizo lo indecible para lograr que entraran suministros, alimentos y medicinas, deben firmar un comunicado conjunto exigiéndole a Estados Unidos liberar a Alex Saab. Es allí que vamos a ver realmente la voluntad real de la derecha extrema en México sobre la posibilidad de continuar el diálogo. De otra manera es una finta, como tantas veces lo han hecho, una tras otra, tras otra, tras otra. Si han sido consecuentes es con sus posturas tensionistas, golpistas, para generarle daño al pueblo venezolano. No han cambiado, así se lo dijimos a la Unión Europea, aquí han cambiado cosas para optimizar, por ejemplo, el sistema electoral venezolano, pero la derecha sigue igualita o ha empeorado. Esa es una señal. Nosotros quisiéramos también abordar un tema de gran importancia, tomando en cuenta que parte de esa agresión contra Venezuela es la campaña de odio, discriminación y xenofobia contra los migrantes venezolanos. Se creó una comisión especial en el seno de la Asamblea Nacional a solicitud del presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, de la cual somos integrantes. Ocupamos con mucha honra la primera vicepresidencia con el compañero Julio Chávez y una compañera diputada de la oposición, una jovencita, con mucha disposición al trabajo. Tuvimos una primera reunión el viernes pasado con la intención de investigar la campaña de odio, discriminación y xenofobia contra los migrantes venezolanos, especialmente desde Colombia. Consideramos que es un avance significativo y que no vamos a permitir que Colombia y los países andinos, enemigos del proyecto bolivariano, le sigan haciendo daño a nuestros hermanos, compatriotas, en la región y en el mundo. Mañana vamos a tener otra reunión y bueno, a partir de la asamblea se harán los anuncios que correspondan. También queríamos informar nuestra preocupación, parte de todo ese escenario que siempre adoptan cuando se acercan unas elecciones de esta magnitud, unas mega elecciones para elegir gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas y todo el ámbito legislativo en lo regional y en lo municipal. Una fiesta, consideramos que es una gran fiesta
una gran fiesta porque se van a renovar esos cuadros, donde va a participar todas las oposiciones, le guste o no al G4, a lo que queda del G4. Entonces comienzan las avanzadas contra esa fiesta electoral que nadie se la va a perder, hagan lo que hagan. Y por ello nos preocupa y alertamos que en la estación del metro de Caracas han ocurrido situaciones que, a pesar de la inversión que se ha hecho, del cuidado que se ha tomado para renovar todo el sistema del metro, se ha hecho efectivamente, sí comienzan a ocurrir situaciones muy delicadas provocando confrontaciones dentro del metro o que ocurra algún accidente dentro del metro. Por eso es necesario que se hagan las investigaciones convenientes que correspondan a esta situación, porque no tenemos duda, porque lo hemos visto, gente nuestra estaba, gente militante y compañeros nos llamaron en dos momentos muy delicados y todo hacía suponer que había una situación irregular. Y por último, quisiéramos informar como una expresión de que el diálogo siempre es necesario, antes, durante y después, en cualquier escenario, cuando hubiese motivos de preocupación, de diferencia, una señal del diálogo, de la importancia del diálogo, es uno que acaba de ocurrir, que nosotros tenemos que celebrar. La semana pasada nosotros hicimos referencia a una preocupación que habían expresado los trabajadores de la Empresa Nacional de Transporte que distribuye el combustible en todas las estaciones de gasolina del país, y esas preocupaciones expresadas de una manera honesta y responsable por los trabajadores, porque mostraban una empresa creada por Chávez en el momento del bloqueo petrolero por las empresas privadas, y les preocupaba la situación, teniendo en cuenta que es un servicio estratégico, teniendo en cuenta que la empresa es esencial para la estabilidad del país y también para la estabilidad de los trabajadores. Pues se dio una reunión inmediata de los trabajadores con el ministro Tarek El Aissami, con el presidente de PDVSA, Chávez, estaba allí presente también el vicepresidente de Comercio y Suministro, Pérez Suárez, estaba presente el director de Mercado Nacional, el coronel Marino Lugo, el presidente de la Empresa Nacional de Transporte, coronel Gustavo Busto, y por los trabajadores como voceros principalísimos de esa iniciativa, Ángel Castillo, aquí presente, Alfredo Guevara, José Luis Fernández, Orángel Páez y Pablo Piña. Por eso es que nosotros decimos que en la revolución seguirán siendo, y por eso la importancia de recordar la Revolución de Octubre, que los trabajadores y las trabajadoras son los sujetos históricos de cualquier país y en revolución. Por ello saludamos a los trabajadores, de verdad la presencia de Ángel Castillo nos conmueve, porque es portador de una extraordinaria noticia que eleva el rango de la vocación responsable, patriótica de todos los entes vinculados al área petrolera del país. Por eso tenemos que decir: contra el bloqueo, más eficiencia. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que vivan los trabajadores de la Empresa Nacional de Transporte! ¡Viva! ¿Alguna pregunta?